Tenemos en la línea telefónica al señor Alejandro González Pons, quien es el embajador de República Dominicana en Bruselas, a partir de lo que iniciamos esta conversación. Muy buenos días, señor embajador. Quisiera que nos digas cuál es la situación de los dominicanos que se vieron envueltos en esta situación en Bruselas, en estos atentados terroristas. Bueno, lo primero es enviarles un saludo a Altagracia, a la señora Mariot y a Franklin desde acá, y con mucho gusto les diría que hasta ahora, y es importante lo de hasta ahora, hemos tenido el reporte de 3 dominicanos que han sido afectados, heridos por las explosiones que ocurrieron en Bruselas hace apenas 48 horas. Están estables, es decir, no hay peligro de muerte, pero están siendo tratados. Y cuando hablo de hasta ahora, es por motivos de prudencia. Nosotros hemos estado informando a la Cancillería, inmediatamente tenemos informaciones nuevas, porque son más de 200, casi 300 heridos, que a los que el gobierno lo primero que está haciendo es darle prioridad a la salud, y poco a poco van saliendo las identificaciones de los afectados, sus países de origen, etcétera. Se habla de que hay afectados de más de 40 nacionalidades diferentes. Señor Pons, entonces, perdón, continúe. Sí, entonces, los dominicanos hasta ahora tenemos esa precisión, pero estamos a la espera, un poco angustiosa, de que termine este proceso de identificación para estar definitivamente tranquilos. Pero eso es lo que existe ahora mismo. El señor Manuel Martínez está siendo operado de nuevo de una pierna, que sufrió quemaduras y traumas, heridas en las piernas. La señora Duval, junto con su hijo, que desgraciadamente estaba haciendo un vuelo en que hacía transferencia hacia Barcelona. Y entonces, hasta ahí las informaciones que tenemos. Estamos manejando con mucha prudencia y cumpliendo instrucciones de Cancillería de ofrecer todo el apoyo que podamos, sortear inconvenientes, y bueno, sintiendo mucho todo ese desastre. El grupo de dominicanos que vive allá en Bélgica, en Bruselas, ¿a qué actividad principalmente se dedica? Hay una mezcla, ¿no? Hay un núcleo importante de profesionales que trabajan en el sector salud, en la arquitectura, son abogados, y hay un sector incluso de emprendedores que han instalado negocios de comida, negocios de peluquería, y los otros, bueno, en su mayoría, que son empleados u operarios en empresas de servicios o industriales. Es una comunidad excelente, es una comunidad trabajadora, pero claro, desde luego hay que también decir que aparece aquí también el núcleo minoritario que se deja sentir y que muchas veces hacen que la gente crea que se creen estereotipos y generalizaciones que nos afectan. Pero yo desde aquí indico el perfil digno y trabajador de la comunidad dominicana en Bélgica. Señor embajador, me gustaría saber cuál es la situación que se vive en estos momentos. Hemos visto, por ejemplo, personas que todavía están, a través de los diferentes noticiarios, que todavía están en un estado de terror que es comprensible, sobre todo cuando no se sabe qué es lo que va a suceder, y lo que habíamos escuchado del sector gubernamental allá es que pues se había agarrado a una persona que había estado involucrada en actos terroristas en París,
y que se habían atrapado algunas células que pretendían hacer atentados terroristas, y luego 48 horas después de haber dado esas declaraciones suceden estos hechos. ¿Cuál es la situación en estos momentos allá? Sí, es una pregunta importante. Mire, el gobierno belga, incluso recibimos en la embajada una especie de instructivo donde también explicaban cuáles eran los objetivos inmediatos del gobierno, que es el restablecimiento de la normalidad. Es decir, que el transporte público funcione a plena capacidad, que las oficinas públicas también, que las instituciones de la Unión Europea funcionen, las empresas en sentido general y las escuelas. Porque cuando los atentados de París se tomaron medidas tan extremas que la paralización duró 3 o 4 días, y ahí ya hubo sectores afectados que dijeron que eran excesivas las medidas. Pero ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? El problema de fondo de todo esto es que se ha creado una plataforma radical musulmana de gente joven que tiene nacionalidad belga, que es la segunda o la tercera generación de inmigrantes musulmanes, cuya primera fase se introdujo en los años 60 a trabajar en el sector del carbón, del acero, y que bueno, ha ido creciendo en el tiempo, y que todos estos hechos, el hecho de que Bélgica sea uno de los países principales exportadores yihadistas radicales a Siria y a Irak, es una demostración de que la política de integración de todos esos llegados y de los nuevos nacidos, para que asuman los valores, las costumbres, los principios de la sociedad que los acoge, en este caso la belga, pues no ha funcionado del todo bien. Entonces, un poco que esa integración, la inexistencia de esa integración los ha marginado o se sienten marginados, y hay barrios grandes, importantes, como Molenbeek, y que no es el único, donde esos migrantes viven con su propia costumbre, con su propia lengua, aun cuando aprenden el francés, van a la escuela, pero siguen de verdad con esa no integración. Y entonces el martirio de los palestinos, que son considerados sus hermanos, los hechos de Siria, los hechos de Irak, le han ofertado y se han aprovechado los grupos radicales para facilitar el reclutamiento, ha facilitado un odio en la medida en que Occidente ha tenido que intervenir para enfrentar un proyecto ya de Estado, que es el califato del Estado Islámico, con toda una serie de instrumentos legales, jurídicos, como la Sharia, que es la ley que regula el comportamiento de la sociedad y de los individuos, muy atrasada, muy antifeminista, pero no solo antifeminista, es decir, con medidas tales como la supresión de la televisión, supresión del baile, supresión del fumar, supresión, cosas de la vida diaria. Eso en el ala más radical, señor embajador. La consolidación de ese Estado es un problema realmente. Bueno, no, en el ala más radical. De verdad que agradecemos mucho este contacto, señor embajador. Estaremos haciendo contacto con usted un poco más adelante a ver si hay datos recientes sobre esa cantidad enorme de heridos, más de 200 que ya nos informaba, y a los cuales se le está priorizando su salud antes de identificar de dónde son. Sí, bueno, todo se está haciendo al mismo tiempo, pero va lento esto, va lento. Y déjeme decirle, el miedo que existe es paralizante. El miedo que existe en los huesos de la sociedad belga de Bruselas es algo que no habíamos vivido, que no habíamos sentido, y eso es grave. Entonces, por eso el gobierno, los servicios de inteligencia están trabajando a fondo para capturar a las redes bien organizadas, bien operativas que existen. El miedo a que se produzca
un gran atentado, porque parece que era el objetivo de esto, de hacer un atentado en una de las centrales nucleares de Venezuela, cosa que esperamos que no suceda. Ojalá así sea. Muchas gracias, siempre a su disposición. Muchísimas gracias, señor embajador.